Con el nivel tan frenético que tenemos de vida en la actualidad, que todos vamos, que no paramos en ningún sitio, vemos que muchas personas manifiestan tener niveles alterados de su hormona melatonina, una hormona que de forma natural produce nuestro cuerpo y que nos ayuda a conciliar el sueño, a que tengamos un sueño más reparador, etc. ¿Qué ocurre? Que, como os decía, si tenemos alterado ese nivel de hormona melatonina, descansaremos peor, tendremos insomnio, etcétera, etcétera. Por eso en este vídeo os voy a hablar de los 7 alimentos que tienen en su composición mayor cantidad de melatonina y que por lo tanto van a ser alimentos que nos permitirán descansar muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os los cuento. En primer lugar tenemos las nueces. Las nueces está claro que es un alimento muy calórico, pero tomando diariamente unos 50 gramos de nueces nos garantizamos que tenemos un aporte de melatonina lo suficientemente interesante como para corregir esos pequeños altibajos que la melatonina que produce nuestro organismo pueda tener a lo largo del día. La recomendación sería tomarla, por ejemplo, de postre, las nueces, justo en el postre de la cena o en una ensalada, etcétera, etcétera. No va a ser un efecto inmediato, esto no esperéis que funcione en la noche que esperáis tener insomnio, sino que va a ser un proceso acumulativo. Incluir este alimento de forma regular hará que conciliemos siempre mucho mejor el sueño. Luego tenemos el plátano. El plátano también tiene niveles muy óptimos de melatonina, pero es que además es una fruta extremadamente rica en triptófano. Y el triptófano es un aminoácido que encima nos ayuda a la producción de niveles adecuados de serotonina. Más serotonina, más melatonina, en definitiva, un sueño mucho más reparador. Vuelvo a decir, porque te tomes un plátano una noche no vas a dormir mejor esa noche, pero si de forma regular tomas 3-4 plátanos a la semana, muy posiblemente al cabo de un mes dormirás muchísimo mejor. Luego tenemos el huevo. El huevo no es que tenga per se altos niveles de melatonina, pero sí que tiene sustancias en su composición que ayudan a que el organismo sintetice de forma más eficaz tanto melatonina como serotonina. Dos sustancias, dos hormonas que ayudan primero a dormir mejor, a conciliar antes el sueño y a que este sueño sea mucho más reparador, que sea un sueño más profundo y más agradable. La cantidad de huevo que hay que tomar semanalmente, pues de 2 a 3 huevos semanales sería lo ideal. Con esta cantidad, al cabo de un mes y medio, notarás que empiezas a conciliar mucho mejor el sueño y que descansarás también de una forma mucho más tranquila. Tenemos también la avena. La avena ayuda y mucho a la síntesis natural de melatonina por parte de nuestro organismo. Le aporta una serie de componentes, niveles altos de triptófano, etcétera, que inducen mucho a la síntesis de esta hormona que nos hará siempre descansar mucho mejor. Luego tenemos también las almendras. Las almendras tienen, al igual que las nueces, altos niveles de triptófano que ayudan junto con, en el caso de las almendras, altos niveles de calcio a la mayor y mejor síntesis por parte de nuestro organismo de la melatonina necesaria para descansar más adecuadamente. Luego tenemos las cerezas, pero en especial las cerezas cuanto más ácidas sean, mejor. Es decir, si tenéis algún problema para conciliar el sueño, os recomiendo que os toméis cerezas ácidas porque estas sí que tienen en su composición niveles de melatonina que, pues comiéndose un puñadito de cerezas, pueden haceros conciliar un sueño mucho más agradable. Y por último, el tomate. El tomate, aparte de todas las vitaminas y minerales que tiene una porción de melatonina natural. Vuelvo a decir lo que te decía para las cerezas. Es un producto que puede ayudarte en un momento dado, cenar una ensalada con buena cantidad de tomate, a que en esa misma noche concilies un poco mejor el sueño que necesitas coger. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.